Saltar la ley. Bueno, buenos días a todos, damos gracias al Señor. Precisamente estamos hablando de Pentateuco, que vamos a hablar hoy solamente números 1 del 1 al 4, y ya dijimos, o decimos mejor, que números significa precisamente, ese es el tema del libro, números, censo, y bueno, cómo se ubicaba las diferentes tribus. Bueno, dice la palabra del Señor en números 1, del 1 al 4, habló el Señor a Moisés en el desierto, en Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes, en el año segundo de la tierra, en el año segundo de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Bueno, ahí comienza. Es el cuarto de una serie, ya dijimos, de 5 libros por medio del Espíritu Santo que Dios le ordenó a Moisés escribir mientras guiaba al pueblo de Israel a Egipto en el desierto. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es un nuevo, o una nueva realidad, o un nuevo comienzo. Es el tema de hoy. Nosotros como iglesia estamos en un nuevo comienzo. ¿Sí sabían? Estamos en un nuevo comienzo. Estamos en un nuevo propósito. Estamos en un nuevo enfoque. Inclusive, muy pronto también se van a dar cuenta que ya no vamos a estar en este lugar. Estamos en un nuevo comienzo. Y en esa nueva realidad que Dios nos está dando, entonces es donde tenemos que proyectar. Aquí tuvimos más de 20 años. Es una buena experiencia de todos los sentidos. Esta semana con mi esposa aquí en el ayuno del martes, lloramos porque vimos tantas experiencias desde que llegamos aquí, cosas buenas, cosas difíciles, de todos los aspectos, personas y familias, hogares, y todo un proceso que Dios nos ha permitido ministrar a través de la historia de Iglesia Fiel. Entonces, mis amados, es por eso que estamos cerrando un ciclo. El tema de hoy se llama un nuevo comienzo. Estamos cerrando ciclos y todo ha sido permitido por el Señor. Nada de lo que ha sucedido es en vano y nada ha sucedido por casualidad. Por eso quiero resaltar este aspecto de un nuevo comienzo, teniendo como ejemplo al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel fue un nuevo comienzo. Para nosotros como pueblo de Dios es un nuevo comienzo. Y si nos damos cuenta, cuando Moisés escribió esto 14 meses atrás, el pueblo escogido de Dios había sido sacado de Egipto por la poderosa mano con señales, portentos, milagros, etcétera. Había sido testigo de 10 poderosas plagas que él trajo sobre Faraón y los egipcios. Bueno, todo este proceso se completó cuando cruzaron el Mar Rojo sobre la tierra seca. Y al mirar atrás vieron el poderoso ejército de Faraón ahogarse en el Mar Rojo cuando él volvía a su lugar. Entonces, mis amados, este pueblo, cuando salió de Egipto, su viaje los había traído al Sinaí. Llegaron a un monte donde Dios se encontró con ellos. Y en ese momento que Moisés comenzó a escribir el libro de Números, fue en ese momento. Bueno, el pueblo había permanecido en Sinaí por 11 meses, había permanecido ahí en el monte Sinaí, cuando se acuerda que Dios le dio las leyes y le dio con estruendos y milagros y todo, con ruidos, con gemidos, con muchas cosas. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué había estado tanto tiempo ahí en un monte? 11 meses en un solo lugar. Bueno, cuando leemos el Levítico, cuando leemos Éxodo, nos damos cuenta de que tenía que realizarse algo muy importante ahí, una labor importante ahí. Tenía que recibir instrucciones y seguirlas, y se tenían que llevar a cabo cada función que Dios les daba. Eran tiempos nuevos. Acuérdense que acababan de llegar casi un año de una experiencia de 400 años de esclavitud. Para ellos todo era nuevo. Unas instrucciones nuevas, un espectáculo nuevo, un Dios todopoderoso que no lo habían conocido. Por eso se aterraban. Ustedes leen todas esas historias en el Pentateuco, la importancia de cómo Dios se manifestó. Eran tiempos nuevos
y muy emocionantes para el nuevo pueblo de Dios. Eran tiempos de comienzos. En primer lugar, vamos a hablar un pueblo nuevo. Un pueblo nuevo. La identidad de Israel como el pueblo prometido de Dios que era, tenía que ser todavía establecida. Su identidad, o sea, era un pueblo escogido de Dios desde Abraham. En su mente ya estaba un pueblo de Dios, pero no había sido establecido. Muchas veces, como pueblo de Dios, a veces nos damos cuenta hacia dónde va Dios, pero Dios tiene sus planes y sus propósitos, su dirección. Entonces, mis amados, se puede recordar que en pasajes del Antiguo Testamento vemos cómo Dios había hecho una promesa a Abraham allá. Bueno, no lo vamos a leer, pero quiere referirse. Génesis 12 del 1 al 3 y Génesis 15 del 5 al 21. Ahí vemos cómo Dios llama a Abraham, le da una promesa que será un padre de muchas naciones, etcétera, y tendrás un pueblo, etcétera. Muchas cosas Dios le habló a Abraham, ahí en Génesis 12 del 1 al 3 y Génesis 15 del 5 al 21. Dios había hecho una promesa a Abraham con respecto a esa simiente. Entonces, mis amados, el concepto de Dios teniendo un pueblo para sí mismo, porque era un pueblo escogido, era un concepto nuevo, un pueblo para Dios. Entonces ese concepto de un pueblo para sí mismo había de ser transmitido de generación en generación. Era algo nuevo, entonces tenía que desde Abraham empezar a, digamos, a predicar o a manifestar o a decirle de generación tras generación por tradición oral de que eran un pueblo con un propósito de Dios, que esa familia, Dios tenía un pueblo con un propósito, que Dios escogió, aleluya, para registrar sus promesas, para registrar sus bendiciones, para experimentar a Dios en sus bendiciones y todo lo que conlleva tener a Dios como un pueblo de Él. Qué tremendo. Ahí nos da una claridad de importancia de ser pueblo de Dios. Por ejemplo, ¿se acuerda José, el bisnieto de Abraham? Dios le prometió a Abraham, después a Isaac, después a Jacob, cómo se movieron en esas tierras que eran ellos, ¿cómo se llama? De paso, eran peregrinos, mis amados, pero ya después en José, allá en Génesis 45:7, por ejemplo, aquí vemos el bisnieto de Abraham, fue puesto a salvo. ¿Se acuerda la historia de José, que llegó a Egipto y que fue levantado? Y bueno, Dios y pudo salvar a Egipto y salvar al pueblo de Israel del hambre, etcétera, y ellos se quedaron viviendo. Nos termina diciendo la historia allá en Génesis, que ellos se quedaron viviendo allá en Egipto, José y Jacob, y todo el pueblo, toda la descendencia de Jacob, sus hermanos, todos se quedaron en Egipto viviendo. Pero ellos fueron salvos por la providencia de Dios, y José fue encauzado por la providencia de Dios. Pero él sí entendía, parecía entender el propósito de Dios, porque dice mira lo que dice aquí en 45:7, cuando los hermanos estaban asustados, y dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Ojo que ya estaba hablando de gran liberación. Ahí estaba refiriendo al propósito como pueblo de Dios. Entonces, mis amados, la simiente de Abraham entró en un periodo de opresión. Pasaron los años, dice la palabra ahí, ustedes leen que allá en Éxodo, en los primeros capítulos, que pasaron los años y el faraón se cambió, el que estaba con gracia, con la descendencia de José y conocía muy bien las cosas. Llegó un faraón, llegó otro faraón y todo, se olvidó totalmente de ese pueblo, y los siguientes faraones lo que vieron fue un pueblo de esclavos. Entonces cambió la historia para el pueblo de Israel. Cambió la historia para Israel. Y llegó un periodo de opresión, esclavitud, después de esta muerte de José. Pero ya Dios se lo había dicho a Abraham. ¿Se acuerda ya en Génesis? Ahí estaba cumpliendo yo la predicción que había hecho. Génesis 15:3. Ahí dice la palabra del Señor que Dios me envió. Que Génesis 15:13. Que es de Génesis 15:13. Dice la palabra del Señor, aleluya. Quería ganar tiempo. Entonces, dice la palabra del Señor, qué importante leer que ya Dios le había dicho a Abraham, Dios ya le había hablado a Abraham y le había dicho. Dice,
en el versículo 13. Génesis 15, 13. Dice: y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es tuya, donde serán, ¿qué? Esclavizados y oprimidos durante 400 años. ¿Y a quién se lo dijo? Abraham. O sea, ya sabía. Y Abraham le contó a su descendencia. O sea, el pueblo de Israel ya sabía que iba a llegar en cualquier momento un tiempo de opresión, de esclavitud. Aleluya. Por eso, generaciones más tarde, cuando Moisés vino, cuando Moisés apareció, el libertador, escogido por Dios, llegó, entró allá a la escena, le recordó al pueblo la promesa. Esa promesa que Dios había dicho a Abraham, allá en Éxodo 3:16, Éxodo 3:16, esa promesa que es importante entender ese proceso, porque estamos hablando de que Dios le dio tenemos un pueblo nuevo, Entonces, en Génesis 3:16 dice: ve y reúne a los ancianos. Dios ya le estaba ordenando al libertador Moisés: ve y reúne a los ancianos de Moisés y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Ahí ya comienza esa promesa que Dios le había hecho en Génesis 15. Y mis amados, con el tiempo el pueblo llegó a perder su identidad. Eran esclavos, no sabía de quién era. Tenían ahí su grupo, su familia y sus descendientes, y era un pueblo ahí que se conservaban como pueblo todavía, pero su identidad como tal: sí, somos una familia aquí de esclavos. Esa era su identidad, una familia de esclavos. Entonces, carecieron de identidad al ser esclavos allá. Pero ¿qué pasó ahora ya cuando se liberaron? Ya cuando pasaron el Mar Rojo, cuando estaban en el monte, cuando ya estaban allá en el Sinaí, habían de ser un pueblo escogido de Dios. Por eso esa mentalidad tenía que Dios cambiarla. Muchos dicen: Dios pudo sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero no sacó a Egipto de Israel, de sus corazones. Y muchas veces nosotros estamos más en las cosas del mundo que en las cosas del Señor. Nos sacó del mundo. Y gracias al Señor, pero muchas veces en nuestro corazón todavía le falta también salir de ese mundo. Por eso le pasó al pueblo. De Deuteronomio 4:20 dice la palabra del Señor. Mandamos 2 versículos aquí rápidamente: que ahora en Sinaí, ya estaban en Sinaí, habían de ser el pueblo escogido de Dios. Dice la palabra: pero a vosotros el Señor os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto. ¿Para qué? ¿Para qué lo sacó? Del horno de hierro. ¿Cuántas veces tú has estado en un horno de hierro? Oprimido. Y eso fue algo extraordinario. No, en la historia no existe una manifestación tan poderosa de esa forma de liberación a todo un pueblo. Bueno, aquí dice: de Egipto, lo sacó de horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de ¿qué? De su heredad, como en este día. Para que seáis el pueblo, hay un propósito. Éxodo 6:7 también encontramos ya Moisés también resaltando ese aspecto. Ya estaban en Sinaí, recién salidos, y dice: y os tomaré por mi pueblo, Dios hablando, y seré vuestro Dios. Ellos no habían entendido nada de eso, tenían su mentalidad servil. Dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de las tareas pesadas de Egipto. Mis amados, siempre que Moisés escribe con respecto a ellos, lo hace con un nombre en particular. Y usted mira todo cuando Moisés escribió el Pentateuco, hay una palabra clave para este pueblo. ¿Cómo se llamó ese pueblo? Los hijos de Israel, o los israelitas. O sea, se les identificó. Ya no era una familia, era una nación, ya era un pueblo escogido por Dios. Y ese nombre les daba un nuevo sentido de legado y herencia. Somos los israelitas. Y aún todavía existe el pueblo de Israel, ¿cierto? Hay una nación que se llama Israel, que algunos tienen rabia, otros no, pero todavía está ahí, Israel.
¿De dónde viene esa situación? Que el propósito de ese nombre era que dejarles un legado y una herencia. O sea, se les identificaba como una nación de personas con un propósito de Dios. Era un nombre que podía ser llevado cuando así se entendía. Entonces, mis amados, con dignidad. Cuando se entendía ese nombre se llenaba con altura, con propósito y significado, porque pertenecían a un gran legado histórico. Por eso, mis amados, como el pueblo de Dios que somos, ahora nosotros, en esta generación, se nos ha dado el mismo sentido de pertenencia. El pueblo de Israel estaba esclavo y fue liberado para fortalecer su identidad como pueblo. Nosotros, como pueblo de Dios, vivíamos en esclavitud y fuimos liberados. ¿Para qué? Fuimos liberados para un propósito, para levantarnos como pueblo de Dios en dignidad, en honra, pero sobre todo con sentido de pertenencia. Por eso, mis amados, hoy en día, si no tenemos sentido de pertenencia, ¿a quién le pertenecemos? Tendríamos muchos problemas. Más con la influencia y la oposición y la opresión de esta sociedad que cada día está más y más sumida en la maldad. Mire, Pedro nos recuerda algo aquí a nosotros. Pedro 2, 9 al 10 dice, aquí nos trae a memoria esa identidad igual que al pueblo de Israel, ese paralelismo, como se dice teológicamente, un paralelismo. Entonces, mis amados, dice aquí en 1 Pedro 2, 9 y 10, dice, mas vosotros sois linaje escogido. A veces vemos, no es que yo soy Rodrigo. No, un momentico, pues yo también pertenezco. Mi pertenencia es que pertenezco al pueblo de Dios. Mi identidad es esa. Soy de Cristo. Entonces soy linaje escogido. Mira lo que somos. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, nos rescató de la miseria, nos rescató de lo más bajo, nos rescató de la pudredumbre y allá de la miseria. Pero ahora, ¿para qué? Para que seamos un pueblo, porque Él nos adquirió. Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso en la iglesia no existe competencia. Hay personas que dicen, esta iglesia es mejor. No, la de allá es mejor. No caigamos en ese error, porque la iglesia de Jesucristo es una sola. Y la iglesia de Jesucristo no tiene competencia. No es una empresa o un comercio que está en competencia quién recibe más clientes. Así no es de Dios. La iglesia de Jesucristo es invisible y no sabemos, solamente Dios, Jesús sabe quiénes son. Hay iglesia cristiana sí, pero no es la iglesia de Cristo. Hay problemas en la iglesia cristiana, pero en la iglesia de Cristo es perfecta porque es su esposa. Lo importante es que nosotros nos sintamos parte de ese pueblo, de esa iglesia de Cristo que Él adquirió. Aleluya. Por eso nosotros, dice aquí, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Ahora somos pueblo de Dios, antes no éramos de Él. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora la hemos alcanzado. Qué privilegio, mis amados. Entonces también Jesús nos recordó allá en Juan 10:13 para nuestra pertenencia, nuestra identidad y nuestra dignidad como pueblo de Dios. Dice en Juan 10:13, Jesús había aquí en una declaración, dice, a este abre el portero, hablando del gran pastor que es Él y las ovejas que somos nosotros. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por su nombre y las saca. Dice que a las ovejas llama por su nombre. Versículo 3. Juan 10:3. Entonces dice que a ella llama por su nombre. Aleluya. Por ejemplo, por su nombre es importante, porque dice que a ella llama por su nombre. Imagínense que usted tiene sus hermanos. Algunos tenemos 7, 8, 9 hermanos, ¿cierto? Bueno, algunos han partido, están aquí, etcétera. Pero imagínese que su papá no le haya puesto el nombre
que le ponga, el número 4. Yo en mi familia soy como el 5, creo que soy en la mitad. Entonces me ha puesto a mí, oiga, el número 5. Y todo me decía, oiga, el número 5. Ser solamente un número implica un sentimiento de rechazo. Ser solamente un número indica de que no fue tan querido, despreciado. No ayuda a tener un sentido de valor ni de autoestima. Ser número más. Por eso es que la sociedad, un número más. ¿Qué es lo que nos preguntan casi siempre? Su número de cédula. Somos un número más para esta sociedad. Y todos por número hoy en día. Pero al Señor hay una noticia, a todos nos llama por nuestro nombre. Gloria a Dios, no somos un número más, no somos un pueblo por ahí anónimo. El Señor nos puso a cada uno un nombre y somos de Él, somos su familia, somos su pueblo. Todos somos bendecidos al tener nombres personales asociados con nuestro legado familiar. Así mismo pasa con nuestra relación con Dios. Se nos ha dado un nombre que nos identifica con Dios y con nuestra relación con este. Por eso, mis amados, Efesios 1:5 dice que el Señor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. Ahí la realidad del Señor. Somos de Él, somos adoptados hijos suyos. Pero hay un nuevo nombre que aparece en la Biblia. Y ahí para adelante todo el mundo lo usa, y que lo dieron fue la gente de afuera, pero para identificar a los que son de Él, a los de Cristo. Hechos 11:26 dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, somos cristianos, pero el problema ¿cuál es? El problema es que cristianos, hoy se ha tergiversado esa palabra, es solamente por nombrar a Cristo, o las religiones fundamentadas en lo que dijo Jesús. Entonces por eso todo el mundo es cristiano. Pero cristiano para el Señor es aquel que tiene a Cristo, vive a Cristo, experimenta a Cristo y en su realidad es Cristo. Entonces, mis amados, es importante nuestra identidad. Por eso es que somos un nuevo pueblo. ¿Cuántos son de ese pueblo? Somos un nuevo pueblo. Ahora, para otro aspecto, somos una nueva relación. Una nueva relación. Dijimos que es un nuevo comienzo, entonces es una nueva relación. Israel tenía que conocer la identidad del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tenía que conocer esa identidad. ¿Cuál es la identidad que ellos deberían tener? ¿Se acuerda que Dios le dijo a Moisés? Bueno, Moisés dijo, bueno, si yo voy, ¿quién digo que me manda? ¿Qué Dios? Bueno, esa palabra no se puede nombrar, el hebreo no la nombra porque es muy profunda, pero fue traducida como Yahvé o como Jehová, porque esa palabra no tiene no tiene, ¿cómo se llama? Sílabas. Entonces, por eso muchos tratan como Yahvé, que era más original, y Jehová. Entonces, había de ser su nombre personal, el nombre de Dios. Otro traducen como el gran yo soy, y por eso la otra traducción es mejor, cuando nombra a Jehová es mejor Señor o el eterno, el gran yo soy el que soy. Esa fue la respuesta de Dios. Entonces, que el nombre personal, mis amados, recordemos algo, que durante más de 400 años, 430 años, a Israel no se le había permitido reunirse para adorar. Y la única religión de la que había sido testigo Israel durante este tiempo, ¿cuál era? La idolatría de Egipto. Era lo único que conocían de un Dios. Es lo que más vivían diariamente. Por lo tanto, cuando Moisés vino a liberar al pueblo de su esclavitud, se le dio el nombre personal de Dios, para llevar de vuelta a Israel e identificar al que los estaba liberando. La única manera era, por eso el gran yo soy. Éxodo, miremos un momentico Éxodo 3, 13 y 14, que es lo que yo estaba diciendo ahorita. Aquí vemos que en Éxodo 3, 13 y 14, cuando Moisés le pregunta, dice Moisés, he aquí yo hago
aquí llego yo a los hijos de Israel, les digo, el Dios de vosotros, de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Ojo, el Dios de vuestros padres. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? Si ve que ya Moisés era consciente de que ellos se habían olvidado del Dios de vuestros padres. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Dice el versículo 14. Ahora sí, el versículo 14. Yo soy el que soy, dijo Jesús, dijo Dios. Así dirá a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Tremendo. Por eso, mis amados, Éxodo revela aquí también la condición del pueblo, la inmadurez de Israel en la experiencia del Sinaí. ¿Qué fue lo primero que hicieron ellos cuando pensaron que Moisés se había muerto? Que ya no había esperanza. El líder, ya no había un líder. Ellos pensaron que ahora ¿qué hacemos? Aarón, porque nos habían mostrado a un Dios, yo soy el que soy. Y se nos fue el que nos mostraba ese Dios. Aarón, ¿qué hacemos? ¿Qué hicieron? Lo primero que hicieron, un becerro. Su mentalidad era volver a los dioses de Egipto. ¿Sí ve? Esa ambigüedad, y a veces a nosotros nos pasa. A veces pensamos que Dios es ese Dios religioso que tenemos en la mente. Y a veces nos impide ver a ese Dios verdadero de la Biblia, de la palabra de Dios. Y había mucha inmadurez. Y entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel en Sinaí? Hicieron un becerro. Cuando vieron el poder, cuando vieron la gloria, cuando vieron la manifestación de Dios, el pueblo no estaba acostumbrado a tratar con el Dios invisible del universo, no estaba acostumbrado a tratar con el poderoso amo y Señor. Su presencia manifiesta en Sinaí. ¿Se acuerda que había humo de fuego, había truenos, inclusive hubo terremoto y todo se movía cuando Dios hablaba? Tenía como fin manifestar el poder de Dios y darse a conocer a ellos, que no era cualquier Dios, un becerrito ahí hecho de manos de hombres. No era alguien creado por el ser humano. Israel tenía que aprender de la santidad de Dios, tenía que aprender a temer a Dios, tenía que aprender a respetar a Dios, tenía que aprender a valorar a Dios. ¿Cuánto nos pasa a nosotros? Tenemos que aprender. A veces pensamos, no, es que Chuchito y yo, mire. Y a veces pensamos que con Dios podemos venir como cualquier forma. No. Cuando entendemos qué clase de Dios tenemos que reconocer nuestra condición ante Él. Israel tiene que aprender a respetar sus leyes y las instrucciones. Mis amados, en la sociedad actual, porque a veces nos cuesta también a nosotros, hay muchos dioses. Espera un momentico, no miremos para afuera, porque afuera está totalmente separado Dios con idolatrías. Esta nación está sumida en la idolatría. Pero mirémonos hacia adentro, en la sociedad actual. El pueblo de Dios, muchos dioses pretenden ser colocados en el trono de nuestras vidas. El Dios del ego se ha colocado en el centro de la mayoría de los corazones de hoy en día. Se nos insta a adorarnos a nosotros mismos. Y uno se da cuenta, y usted mira las redes, y son frases de tú puedes, tú eres, saca de ti lo mejor. ¿Y dónde está Dios? Aquí. Mis amados, por eso el énfasis hoy en día de la sociedad que se penetró en la iglesia es el egoísmo, que es la madre de todo y genera el orgullo, todo eso que vemos. Es ese egocentrismo que se ha recibido y han recibido, ese egocentrismo ha recibido mucha atención en las vidas de muchos. Por eso, mis amados, así como Israel tuvo que haber sido enseñado por Dios a eliminar esos pensamientos, porque su mente todavía estaba allá en Egipto, Israel tuvo que ser enseñado por Dios a eliminar esas imágenes mentales de idolatría de sus corazones. También nosotros tenemos que quitar el ego, pensar tanto en mí, en yo, y poner a Cristo en el trono como el Señor de nuestras vidas.
Ese es el pueblo de Dios. Nosotros, mis amados, tenemos que permitir, por eso hablamos de una nueva relación, que ese es el nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Tenía que comenzar una nueva relación. Nosotros tenemos que comenzar esa nueva relación y creciendo y profundizando en esa nueva relación con el Señor. No te conformes porque llevas 20 años en el Evangelio. No te conformes porque llevas X tiempo. ¿Cuál es la verdadera madurez que tú tienes en Cristo? Porque hay gente que lleva 20, 30, 15, hasta 45 años en el Evangelio, con las mismas mañas de que comenzaron en el Evangelio. Por eso, mis amados, Dios quiere que Cristo sea el centro de nuestra vida. Nuestra meta diaria tiene que ser el agradar a Dios. Pablo dijo en Colosenses 1:10, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Ojo, que andéis como digno de un pueblo de Dios, como digno de que tú perteneces al pueblo de Dios. Esa es una nueva relación que Dios está tratando contigo, un nuevo comienzo, y que Dios nos está llevando a ese nuevo comienzo, tu nueva relación con Dios. Mis amados, dice para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En esa nueva relación Dios permite que crezcamos. Ahora otro aspecto, una nueva ley, una ley nueva, un nuevo comienzo para el pueblo de Israel, un nuevo comienzo para nosotros como iglesia. Mientras estuvo en Egipto, Israel había vivido bajo la ley del látigo. Esa era la ley, no tenían otra opción. Habían sido constantemente vigilados. Ellos sabían que se movían aquí y si hacían algo indebido, ¡pum!, recibían un latigazo. Esa era su vida. Así murieron muchos. El abuelo murió así, el hijo murió así. Y así seguía, hasta que Dios intervino. Entonces, mis amados, habían sido constantemente vigilados, golpeados y sobre todo recargados de trabajo. Por eso cuando llegó Moisés a hacer la liberación, ¿qué fue lo que primero que hizo el faraón? Esos están ociosos, pónganle el doble de trabajo. En muchos sentidos, mis amados, habían desarrollado durante años un profundo resentimiento contra la autoridad. Muchos hoy en día, Cristo, durante años llevan ese resentimiento ahí guardado, por su experiencia, por su situación, y en su corazón hay amargura todavía. Por eso, mis amados, este pueblo de Israel durante años marcó un profundo resentimiento contra la autoridad. Por eso el pueblo eran obstinados, y lo vemos en el desierto, cómo se rebelaban contra Dios cada rato. Eran obstinados y tenían tendencia a la rebelión, ese pueblo. Sin embargo, Dios les dio leyes y ordenanzas para que las guardaran. Cuando los sacó, empezó a dar una nueva dimensión de autoridad. El fin supremo de la ley de Moisés consistía en que Dios pudiera cumplir su promesa al padre Abraham de traer por medio de ellos al Mesías. Ese es el fin supremo de la ley. Por eso Dios les puso como un pueblo y a través del pueblo les dio una nueva ley para que se guiaran. Mire que la ley ya no era castigo y látigo y tenía que ser así, sino, por eso que la ley libera. Cuando usted dice la palabra que mis mandamientos no son gravosos, no son gravosos. En la libertad que ellos iban a tener tenían que someterse a Dios. Gálatas 3:24, por eso nos habla de que ese fue el propósito y la promesa de Abraham a través del proceso de traer por medio de ellos al Mesías. ¿Y qué sucedió? Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, la ley, o sea, el Antiguo Testamento, dice, y aquí estamos hablando de la ley, para llevarnos a Cristo. Ayo, ¿qué significa? Es como, ayo es como alguien que cuida, como esa nana, digámoslo así, para que entendamos, que la cuida, la edifica, la cuida totalmente. Dice, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la ley. Mis amados, el efecto inmediato de la ley era evitar que fueran destruidos como las naciones que estaban alrededor, los cuales Dios estaba queriendo expulsar. O sea, el propósito, ¿cuál era para el pueblo de Israel?
¿Por qué dio las leyes? Para protegerlos, para cuidarlos, para rodearlos, porque iban a llegar a un lugar de la tierra prometida donde había gente pagana, miserable, gente muy violenta, gente que odiaba a Dios por todo lado, o al verdadero Dios, porque tenía sus propios dioses. Entonces Dios estableció una ley para que ellos lo siguieran y se fueran protegidos. Cuando Dios te da mandatos, nos dio la palabra a nosotros, es para protegernos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y a veces pensamos, ay, mis mandamientos, y ahora me toca hacer esto, y lo vemos como una carga. Así no es con Dios. Nos damos cuenta de la protección tan tremenda que se nos da cuando dice, no mientas. Te está protegiendo de unas consecuencias futuras, pero uno sigue insistiendo. Por ejemplo, para un ejemplo. Entonces, mis amados, Israel tuvo que aprender algunas lecciones difíciles respecto a la obediencia, al ser probados por Dios mientras estuvieron en el desierto. Demos un ejemplo rápido en Números 14, 22 y 23, por ejemplo. Ahí nos dice, todos los que vieron mi gloria, o sea, los que lo vieron cuando se abrió el mar y cuando vieron el monte Sinaí y todas estas experiencias tan gloriosas. Imagínense esto, el desierto es tan caloroso, tan tremendamente que cualquiera puede morir por el calor. Y Dios les puso una nube para protegerlos. Y por la noche el frío es lo contrario, lo opuesto, tan extenso que muchos pueden morir. Y les puso una columna de fuego para protegerlos. Y así, todos esos espectáculos tan gloriosos. Dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Qué terrible es el pueblo, es el hombre. El 23, por eso dice que no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no la verán. Ninguno de los que me han irritado la verá. Ahí vemos las consecuencias de la desobediencia. Por eso, mis amados, toda desobediencia trae consecuencias. Entiéndelo siempre. Dios, sin embargo, fue misericordioso, fue paciente, fue muy tierno con Israel durante ese tiempo, y por medio de su ley a Israel se le dio, digámoslo así, una identidad como nación. Se estableció un día nacional de expiación, o sea, el día de la liberación, y se le dio ese día nacional como un día de comienzos que se llama la Pascua, cuando fue el día de comienzo de una nación. Ahí comenzó la nación. En Cristo somos objetos de la gracia de Dios. A nosotros también nos llegó un comienzo. Allá en Efesios 2, 8 al 10. Sin embargo, dice la palabra del Señor, que ya conocemos, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto de vosotros, pues es don de Dios. Dice la palabra, dice que no es por gracia, para que nadie se gloríe. Y el 10 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, etc. Entonces, mis amados, a pesar de que fuimos rescatados, liberados, a pesar de que fuimos eso, Dios a veces nos oponemos, así como el pueblo de Israel se opone también. ¿Qué es lo que hace que nos opongamos? Dice en Romanos 6, 1 a 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Por gracia sois salvos. O sea que si como Rasputín allá en Rusia, que engañó y por eso se cayó el imperio, era aconsejando, pequemos y pequemos y pequemos para poder experimentar la gracia. Y ese fue el engaño. Pero aquí dice lo contrario, vamos a pecar. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Tenemos una ley dada por Dios. Tenemos que seguir estando agradecidos por la misericordia y la paciencia de Dios que nos rescató y nos lleva de su mano, y la palabra es clara para nosotros. Inclusive cuando fallamos, el Señor extiende su misericordia a medida que vamos madurando con el Señor. Cuando pecamos, nuestras oraciones van dirigidas a la misericordia y al perdón.
Y ahí cuando vemos se une las promesas de Dios que nos limpia y nos da un nuevo comienzo cada vez, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Primera de Juan es 1, 7 y 8, siempre en Dios hay nuevas oportunidades, hay nuevos comienzos con un propósito, por eso es necesario fundamentarlos. Dice la palabra en ninguna manera porque los que hemos muerto, y dice la palabra en Primera de Juan 1, dice que, aleluya, Primera de Juan 1 dice la palabra del Señor. Versículo 7, amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que antes del principio. El mandamiento antiguo es la palabra que ha oído. El 8. Que estoy leyendo el 2, perdón. Dice el 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con nosotros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de algunos pecados. Así dice. Nos limpia ¿de qué? Todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, ese problema, que nos justificamos, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si no reconocemos que hemos pecado, entonces no somos del Señor. Bueno, otra y la última, una nueva oportunidad de servicio. Una nueva oportunidad de servicio. El pueblo de Israel tuvo que aprender nuevas metas, nuevos valores, un avance y nuevas guías. Su pasada vida había consistido únicamente en hacer una cantidad exacta de ladrillos por hora. Esta era su vida, una cantidad exacta de ladrillos por hora. Habían vivido en la esclavitud. Por eso la experiencia del monte Sinaí fue para darles un nuevo comienzo. Cómo servir a Dios adecuadamente. No era más en una forma de esclavitud, estaban libres, pero esa libertad tenía que encaminarla y encuadrarla en el propósito de Dios. Y como resumen aquí, entonces el libro de Números nos enseña 4 nuevos comienzos para Israel. En primer lugar, un nuevo comienzo en la vida. En este aspecto, en el servicio, Dios había organizado el campamento conforme a una vida estructurada, puso las tribus allí, puso las tribus allá, etcétera, y cada tribu tenía que acampar en una forma específica. Es el estilo de vida. En segundo lugar, un nuevo comienzo en la adoración. ¿Estás pensando en el nuevo comienzo para Iglesia Fiel, por ejemplo? ¿Estás pensando en un nuevo comienzo para tu vida, para tu servicio a Dios? Un nuevo comienzo en la adoración. El tabernáculo de Dios fue construido, no había tabernáculo, no había nada de eso, y sin embargo después el tabernáculo fue construido y el pueblo estaba por celebrar la Pascua a medida que las instrucciones religiosas de Dios eran ejecutadas. En tercer lugar, un nuevo comienzo en el servicio militar. Ahí comienzan los censos también. Dios levantó un ejército y el censo de Israel determinaría quién serviría y quién no. El censo para los levitas, el censo para los sacerdotes, etcétera. Y en cuarto lugar, un nuevo comienzo en la esperanza y la promesa. Mantenernos en la promesa. El pueblo estaría pronto listo para marchar lejos de Sinaí, hacia Canaán, hacia la tierra prometida. Tenía que apartarse de Sinaí, ya con todo lo recibido, como un pueblo especial, como un pueblo con propósito, como una entidad nueva, con un servicio nuevo, con un comienzo. Avanzaban. El pueblo estaría pronto para marchar, hermanos. Por eso es que en Números, ese libro habla de los éxitos y fracasos. Pero sin embargo vemos la fidelidad del Señor en todo propósito. Por eso dice el Señor, y ese es el llamado. Voy a leer 2 citas, bueno, una cita, no más. Dice Efesios 2:10, porque somos, tú eres. Cuando decimos somos, estamos identificando con el pueblo de Dios, con Cristo, pueblo de Cristo. Somos, tú eres de Él, porque somos hechura suya, creados en Cristo. Eso es lo que somos. ¿Para qué? ¿Para qué? Las buenas, no es por obras para que nadie se gloríe, no son las obras que nos llevan a hacer cosas para ser salvos, no. Pero Dios sí nos hizo de nuevo para que ese resultado sea buenas obras.
Y entonces, dice que Dios, somos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Como pueblo de Dios, Dios nos llama a eso. Dios había planeado de antemano las actividades a las que deseaba Israel participar mientras marchaba hacia su promesa de tierra prometida. Dios ha planeado a nosotros una vida útil, con significado. Dios ha planeado contigo tu vida llena de significado, de valor, con la frente en alto. Una vida digna, no una vida arrinconada por las circunstancias. Dios ya ha planeado para ti una vida significativa en Cristo a medida que marchas hacia ese propósito del reposo del Señor. Cada día Dios nos da bendiciones y oportunidades a fin de que le sirvamos. ¿Cómo estás tú? Al igual que Israel, nosotros como cristianos estamos llamados a tener nuevos comienzos en Cristo. ¿Aceptas el reto en este nuevo comienzo que Dios está haciendo con tu vida, con la iglesia y con esta sociedad? Porque hay retos, hay cambios inclusive en la sociedad, porque Cristo viene. Que Dios nos ayude, mis amados. Oremos. Señor, permítenos que cada día podamos encontrar en ti esas fuerzas para que nos sintamos identificados contigo en esos nuevos comienzos que tú tienes conmigo, Señor, con tu pueblo, con la iglesia, a fortalecernos en oración, a renovar nuestra relación contigo, Señor. Que cada día podamos tomar la determinación de vencer el pecado y la tentación que Satanás trae y que quiere destruirnos. Que cada día, Señor, podamos hacer uso de las nuevas oportunidades para servirte y bendecir a los demás a medida que tú nos guías hacia la tierra prometida. Ayúdanos a enfrentar esos nuevos desafíos, esos nuevos comienzos que tú quieres compartir con nosotros. Dios, solo tu gracia, tu misericordia nos sostiene en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.